Sincretismo religioso de los mexicas en la actualidad, por Ortiz García Magali, Méndez Alducinari, Casa Rosas Natalia. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan. El día de hoy abordaremos el tema de los sincretismos mexicas. Contamos con la participación de mi compañera Magali y mi compañero Ari. ¿Cómo están, compañeros? Estoy contenta de compartir espacio con ustedes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Yo encantada de compartir este espacio y poder comentar sobre la historia de nuestros antepasados y las culturas de México precolombino. ¿Cómo están las dos? Yo espero que muy bien igual estoy muy emocionado de poder platicar sobre este tema con ustedes. ¿Les parece si comenzamos? Claro que sí, me parece bien. Empezando con el tema inicial y contestando qué es la religión para los mexicas, en el libro de Teotihuacán a los aztecas, Antología de Fuentes e Interpretaciones Históricas, en el capítulo 5, nos cuenta que para los aztecas la religión era como el centro neurálgico de su cultura y sociedad. Para los aztecas la religión no solo era una forma de veneración a los dioses, sino también un sistema que estructuraba su vida cotidiana, política y social. Así es, la religión azteca se basa en la cosmovisión dualista, donde los dioses representaban fuerzas opuestas como la vida y la muerte, la creación y la destrucción. La religión mexica está constituida por politeísmo y organización sacerdotal. En el politeísmo, los aztecas veneraban a múltiples dioses, que representaban aspectos de la naturaleza y fuerzas cósmicas. En la organización sacerdotal, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo. En este mismo libro se nos habla sobre la estructura jerárquica donde los sacerdotes con estatus más elevados eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos. Por ejemplo, Mexicalt Teohuatzin, sacerdote mexicano, y Tepantehuatzin, sacerdote que presidía a otros. Así como lo comentas, los sacerdotes eran responsables de llevar a cabo rituales, sacrificios y ceremonias que eran esenciales para mantener la prosperidad de la sociedad. Claramente podemos concluir que para los mexicas la religión iba más allá de todo, llegando hasta el simbolismo y el arte, que se reflejaba en las representaciones plásticas y arquitectónicas, lo que nos dirige al siguiente tema: hallazgos arqueológicos en materia de religión. Los hallazgos arqueológicos sobre la religión mexica nos han ayudado a entender mejor la cultura. Gracias a grandes excavaciones en templos y lugares sagrados, se han encontrado muchos hallazgos importantes. Uno de los más importantes es el del Templo Mayor. El Templo Mayor era el edificio más importante de Tenochtitlán, ya que era el lugar central donde se realizaban las ceremonias religiosas. Exactamente. Además de eso, los objetos encontrados en las tumbas y otros lugares también nos habla de la importancia que tenía la muerte en la religión mexica. Para ellos, la muerte no era el final, sino una parte necesaria del ciclo de la vida, lo cual es fascinante de aprender, ya que los sacrificios y las ofrendas nos ayudan a entender a la muerte y su viaje al Mictlán. ¿Alguno de ustedes sabe cómo fue el descubrimiento de este templo? Sí, según fuentes del Instituto Nacional de Arqueología de México, la estructura fue revelada gracias al esfuerzo de más de 40 años del equipo dirigido por el doctor Eduardo Matos Moctezuma, descubierto el 21 de febrero de 1978. Y si alguno de nuestros oyentes quisiera visitar este templo, se encuentra a un costado de la Catedral Metropolitana, en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuenta con un museo, venta de publicaciones y visitas recorridas. Otro de los descubrimientos más importantes fue el monolito de Coyolxauhqui, una escultura que nos demuestra a la diosa lunar desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, lo que nos cuenta un mito muy importante para los mexicas. Para los que no conocen este mito, nos cuenta brevemente la historia de cómo la diosa Coyolxauhqui, junto con sus hermanos, intentó matar a su madre Coatlicue tras su embarazo milagroso. Sin embargo, Huitzilopochtli, su hermano, nació armado y la derrotó, decapitando a Coyolxauhqui. Su cabeza fue arrojada al cielo y se convirtió en la luna. El monolito representa la imagen de Coyolxauhqui decapitada, simbolizando su derrota.
Así es, y este monolito se puede encontrar gracias a obras de cableado que se realizaban detrás del edificio de Sagrario en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Este encuentro inesperado del monolito de 3 metros de diámetro de Coyoalzahuiqui, la diosa lunar de los mexicas, impulsó el proyecto del doctor Eduardo Matos de Moctezuma. Exactamente, y no olvidemos uno de los hallazgos más importantes, la famosa pila del sol, o también conocida como el calendario azteca, que según el INA es considerada una de las obras maestras de la escultura mesoamericana que representa la visión del cosmos de los mexicas. En 1790 se descubrió este imponente monolito de aproximadamente 24 toneladas en el lado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Su iconografía representa el mito de los 5 soles, con el Nahui-Olin y el rostro de Tonatiuh, el dios del sol, en el centro. Además lleva grabada una fecha que corresponde al año de 1479, que se considera el año en que se completó la pieza bajo el gobierno de Axayacatl. Toca hablar sobre las divinidades mexicas, pero antes de hablar de los dioses, es importante entender cómo los mexicas veían el universo. Para ellos el mundo estaba dividido en 3 niveles, el cielo, la tierra y el Mictlán, o el inframundo. Cada uno de estos mundos estaba gobernado por diferentes deidades, que no solo representaban fuerzas naturales, sino también aspectos fundamentales de la vida y la muerte. Según Enrique Vela, en La religión mexica, Arqueología mexica, página 91, los mexicas tenían un panteón repleto de dioses, cada uno con características y roles muy específicos. Pero hoy vamos a centrarnos en algunos de los más destacados. Comenzamos con el más famoso de todos. Ese sería Huitzilopochtli, colibrí zurdo o colibrí del sur. Era el dios de la guerra y patrono de los mexicas y se le dedicaban rituales diariamente. Coatlicue, la de la falda de serpientes, fue una de las diosas madre de la cosmogonía mexica. Tlaloc, dios de la lluvia y patrono de los campesinos, era uno de los dioses más antiguos e importantes de Mesoamérica. Según la cultura náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos y el granizo o las tormentas, y al que se le ofrecían ofrendas y sacrificios para que ayudara al crecimiento de las cosechas. Los mexicas realizaban a cada uno de los dioses distintos tipos de ceremonias, rituales y ofrendas, y estos eran eventos de gran importancia en la vida religiosa, política y social del imperio mexica, ya que estos creían que los rituales eran necesarios para evitar el colapso del universo, lo que nos lleva al siguiente tema. Ritualidad y ofrendas. Uno de los rituales más conocidos de los mexicas era el sacrificio humano. No solo era un acto religioso, sino también político y social. Los sacrificios se realizaban en grandes festividades como la de Tlaloc, el dios de la lluvia, o Huitzilopochtli, el dios del sol o de la guerra. La divinidad de cada dios se reflejaba en las ofrendas que le dedicaban. Cada dios tenía un tipo específico de ritual que le era más agradable. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, recibía ofrendas de maíz, frutas y agua, mientras que Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, requería algo mucho más impactante como los sacrificios humanos. Y para realizar estos sacrificios se utilizaba el templo mayor, en lo alto de las pirámides de Tenochtitlán, donde el sacerdote con una cuchilla de obsidiana extraía el corazón del sacrificio, simbolizando la ofrenda al sol. Pero, ¿sabías que no todos los sacrificios eran humanos? Las ofrendas también incluían animales como jaguares, águilas y otros símbolos de poder y fuerza. Hablemos de algunos de los dioses principales y los rituales dedicados a ellos. Uno de los más importantes fue Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, patrono de la ciudad de Tenochtitlan. Los mexicas lo consideraban el dios más poderoso y sus rituales eran espectaculares. Los rituales dedicados a Huitzilopochtli se realizaban principalmente durante las festividades de Panquetzalistli en diciembre. Durante esta fiesta los mexicas se reunían en el templo mayor de Tenochtitlan para rendir homenaje al dios del sol con danzas, cantos y por supuesto sacrificios. En estas ceremonias los prisioneros de guerra capturados en batallas eran sacrificados porque se creía que su sangre alimentaría al dios y aseguraría la continuidad del ciclo solar. Y no podemos olvidar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, la lluvia y la creación. Para él, las ofrendas incluían plumas preciosas, jade y cacao, muy bien valorado en la cultura mexica. Los rituales en honor a Quetzalcóatl buscaban el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, y se realizaban diversas festividades relacionadas con la creación y la renovación.
En resumen, los rituales y las ofrendas de los mexicas no solo eran una forma de veneración, sino una manera de garantizar el orden del universo. La relación entre los humanos y los dioses era de constante intercambio, donde la sangre y el sacrificio y las ofrendas materiales servían para mantener la vida en equilibrio. Llegamos a lo último, que es hablar sobre los sincretismos mexicas y la fusión de creencias indígenas prehispánicas. Sincretismos durante la colonización. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, impusieron el cristianismo sobre las religiones indígenas, pero no lograron eliminar por completo las creencias prehispánicas. En lugar de desaparecer, muchas de estas creencias y rituales se integraron con las prácticas cristianas, generando una mezcla que perdura hasta hoy. Santos y deidades. Algunas de estas deidades mexicas fueron sustituidas por santos cristianos, pero en muchos casos las funciones y atributos de los dioses prehispánicos se conservaron bajo figuras cristianas. Por ejemplo, Tonatzin, una diosa vinculada con la fertilidad de la tierra, que se asoció con la Virgen de Guadalupe. Rituales y festividades. Celebraciones prehispánicas como las dedicadas a los muertos se combinaron con las festividades cristianas. El Día de Muertos hoy en día es una de las festividades más representativas de México y un claro ejemplo de este sincretismo. Además, incluían elementos prehispánicos como el uso del cempasúchitl, flor de los muertos. Además de las grandes festividades, el sincretismo religioso mexica también se refleja en el culto popular. La veneración como la Santa Muerte muestra una fusión de creencias indígenas como prácticas cristianas. La Santa Muerte es vista por muchos como una figura que remite la conexión con el mundo de las muertes. Además, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés por las tradiciones y creencias prehispánicas. Grupos y movimientos que buscan reconectar con la espiritualidad indígena practican ceremonias en las que se revalorizan las deidades y rituales mexicas, integrándolos con la espiritualidad moderna y en algunos casos con elementos del cristianismo. Pues bueno, compañeros, hemos llegado al final de este episodio y solo queda por concluir que el sincretismo mexica ha sido un proceso continuo que comenzó con la llegada de los españoles y la composición del cristianismo, pero que se ha mantenido hasta la actualidad. Exactamente, es así como a través de la fusión de elementos prehispánicos con el catolicismo, muchas prácticas religiosas, creencias y símbolos han sobrevivido y evolucionado convirtiéndose en parte integral de la identidad cultural espiritual de México. Y con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado del viaje a través de la rica tradición de los mexicas y sus poderosos rituales. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio.